fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gloria, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia.
En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Mártires, Ave María Purísima. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los profetas, Ave María Purísima.
Cuarto misterio de gloria, la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los mártires, Ave María Purísima. Quinto misterio de gloria, la coronación de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permita que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Mira, no tiene ahí la... Ah, mira ahí, bien. Dios te salve Claro que María, sí. hija de Dios Padre, llena Sí, eres de señor. gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Aquí suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente, hermanos y hermanas.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dirigió a Abraham en una visión la siguiente palabra: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Abraham añadió: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego lo sacó afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareada de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en sus términos. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Ahora, hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo
Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da fruto bueno, pero el árbol dañado da frutos malos. El árbol sano no puede dar fruto malo, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Amadísimos hermanos en el Señor, qué impresionante que este pedazo del Evangelio de San Mateo es rampante, es cortante. El Señor es pura misericordia. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor es todo dulzura, pero también dice: el que no está conmigo está contra mí. Y a veces nosotros no es que estemos en contra, pero tampoco a favor. A veces que hacemos un término medio. La palabra dice: al tibio lo vomito, o frío o caliente, una de dos, o conmigo o contra mí. Claro, es lógico, y el Señor lo entiende, que vamos dando paso a paso en la vida y a veces que no es que queremos, a veces dice no es tanto lo que queremos sino lo que podemos, a veces que el Señor que ve en el interior de cada uno de nosotros sabe hasta dónde podemos y hasta dónde no. A veces que nos esforzamos porque queremos lo que Dios no quiere. Por eso tenemos que vivir abiertos, pero siempre analizando que hay falsos profetas. Y a veces que los falsos profetas nos pueden conducir por caminos que no son los buenos. Y profeta puede ser cualquier persona, vamos a situarlo aquí. Un amigo, un esposo, una madre, un padre. Cuidado. El profeta por excelencia es Jesucristo. Yo hablo lo que he oído del Padre. Porque los demás somos seres humanos que por bueno que seamos, aún los santos, dice la palabra, el santo peca 7 veces al día. Esos son los santos, así que los que no somos tan santos. Es decir, que tenemos que hilar fino. Profeta es aquel que en el nombre del Señor habla. Y hay que ver quién es el que habla en el nombre del Señor. Porque por sus frutos los conoceréis. Enséñame tus frutos. Lo que dice en otra parte el apóstol. Enséñame fe y obra. Enséñame tus obras. Enséñame tu fe con tus obras. Este es el gran dilema de los protestantes que dicen que las obras no valen. No, no tiene que ver las obras, solo la fe. Pero aquí no dice eso. Por sus frutos los conoceréis. Aquí dice que Dios espera de los frutos.
Hay un evangelio muy significativo, que ustedes conocen mejor que yo, que es el de la higuera estéril. Aquel hombre que fue, aquel día en que fue Jesucristo, iba por el camino y le dijo, fue a donde la higuera, y la higuera no tenía frutos. Y hay aquí vamos a decir, una determinación rampante por parte del Señor. Pero a su vez por parte del mismo Señor hay una paciencia que le inspira al hortelano. Ve, aquí está el justo medio. O sea, lo que dice el Evangelio de hoy, por sus frutos los conoceréis. Entonces el Evangelio, ningún árbol malo puede dar fruto bueno y ningún árbol bueno da fruto malo. Es decir, o una u otra. Sin embargo, hay una gran misericordia de parte de Dios, que lo sabe todo, que lo conoce todo. Y viene, vamos a decir, el primer machetazo. No hay fruto, córtalo. No sirve para nada. No da fruto, córtalo. Entonces, como inspiración del mismo Señor, el hortelano dice, Señor, espera, tengo un poco de paciencia. Vamos a cavar la tierra, vamos a abonarla. Y si el año que viene, cuando tú vuelvas, no hay fruto, entonces la corta. Aquí nos están dando una oportunidad a nosotros. Nosotros estamos metidos dentro de este Evangelio de San Mateo y deberíamos de preguntarnos, ¿estamos dando frutos buenos o estamos dando frutos malos o no estamos dando nada? Deberíamos de preguntarnos. Dice la palabra en otra parte, sembré uva y me dio agrazones. Dice el Señor, no así. Dice aquella parábola de la higuera y el trigo, que cuando fue el hombre dice que había cizaña en el trigo. Y hay una palabra muy interesante, porque tenemos que analizar todo el sentido de la parábola. Yo no sé si ustedes saben que la cizaña es como una hierba, como una enredadera que se parece mucho al trigo. Es una planta que sale enredándose y después se convierte y se parece mucho al trigo. Y crecen juntas. Y a veces se confunden lo que es trigo y lo que es cizaña. Por eso aquel hombre decía, vamos a quitar la cizaña. Pero hay algo aquí que es a lo que quiero llevarlo. Dice que aquel hombre dijo, pero bueno, tú no sembraste frutos buena simiente, buena semilla. ¿Quién sembró esta cizaña? Y dice la palabra, se quedó dormido. El hortelano se quedó dormido y vino el enemigo. Aquí la palabra clave es se quedó dormido. Se quedó dormido y vino el enemigo y sembró la mala semilla. Es entonces que después sí ya vemos que dice, bueno, pues serán recogidos y la hierba mala será quemada. Hoy pudiéramos meditar que puede que tantos falsos profetas nos anuncien cosas y ahí que íbamos a tener como falsos profetas el mundo, las situaciones ambientales, el lugar donde nos desenvolvemos, las personas que tenemos a nuestro alrededor. El mundo parece que está como desenfrenado y a veces que gente, tal vez hasta con buena intención, quieren decirnos, mira, es por aquí. No, hay que ver.
de buenas intenciones está lleno el infierno, dijo alguien. Hay que ver quién es quien se nos acerca a decir no es por aquí. Ay, no, si eso no es malo. Hoy estamos viviendo un tiempo en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Lo malo nos lo están vendiendo envuelto en papel de regalo y con moñas por fuera. La cizaña y el trigo. Se parece mucho la cizaña al trigo y puede parecerse en algún momento algo que es malo, se puede parecer a lo bueno. Cuidado, aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor sí sabe distinguir el fruto bueno y el fruto malo. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay aquí dos posiciones, por dentro y por fuera. Lo que nos presenta muchas veces el mundo es por fuera. Dios nos presenta por dentro. Pero el mal se viste de bien. Cuidado para no dar frutos agrios. Cuidado para que seamos un árbol que demos fruto bueno. Cuidado que seamos un árbol sano para dar fruto sano. Dice la palabra, si tu ojo te hace caer, quítatelo. Es decir, échalo a un lado. No es que nos vamos a arrancar en los ojos, sino echa a un lado tu mirada hacia lo pecaminoso. Si tu mano te hace caer, si tu pie te hace caer. Es decir, está el Señor invitándonos a, mientras vamos de camino, como dice el Señor, mientras vas de camino. Mientras vamos de camino, vamos mirando. Y a veces el fruto que tenemos es bueno, pero la cizaña se enreda. Cuidado. Y lo bueno se vuelve malo. ¿Para qué queremos una planta de trigo llena de cizañas? Dice la palabra que será separado y uno será echado al fuego, el otro al granero. Por su fruto los conoceréis. El mundo espera de nuestro fruto, aunque no lo creamos. El mundo espera del fruto de cada uno de nosotros y la semilla nuestra tiene que haber sido buena. Necesariamente tiene que haber sido buena. Pero lo de vuelvo con la cizaña y el trigo, dice, se durmió el que la vigilaba, se durmió, la palabra se durmió. A veces que nos dormimos y viene la mano enemiga y nos siembra mala simiente en nuestra vida. El bien, el mal vestido del bien, como dice aquí, con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado, vivimos en un mundo, yo diría que un mundo loco. Vivimos en un mundo que es el que nos toca vivir a nosotros, un poco desenfrenado. Y nosotros no podemos aislarnos del mundo, estamos en el mundo. Pero el Señor dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Me refiero, el mundo es bueno, me refiero al mundo del mal. Y está mezclado una cosa con la otra. Tenemos que saber separar una cosa de la otra. No podemos dejarnos embaucar y no podemos dejar que los falsos profetas vengan con piel de oveja, pero con corazón de lobo a cambiar nuestras vidas. Ningún árbol bueno da fruto malo. Nosotros somos árbol bueno, porque hemos nacido de Dios y todo lo que nace de Dios tiene que haber sido bueno, tiene que ser bueno. Alguien dijo
que el hombre es intrínsecamente bueno. El diseño de hombre que Dios hizo es bueno, es perfecto. ¿Y qué lo hizo malo? El demonio, el pecado original que lo trastorna. Pero precisamente Jesucristo ha venido para enseñarnos el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y con esa mansedumbre de corazón tenemos que analizar y reconocernos. Mis frutos, ¿son buenos o son malos? Regulares no. Reitero, el tibio lo vomito. Frío o calor, una u otra. O conmigo o contra mí. Debemos ser radicales en esto. Padre, que estamos en el proceso. Sí, claro que estamos en el proceso. Y Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Estamos en un proceso de cambio gradual, increciendo. Dios lo sabe todo. Pero nunca dejar que el mal nos arrope. Nunca dejar que el mal se apodere de nosotros. Porque nosotros tenemos una raíz buena, una semilla buena, que es dada y hecha por la mano de Dios. No vayamos tras la cizaña, que es el pecado que está arraigado en nuestra vida por la miseria humana que el pecado original metió. Más claro no canta un gallo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo creo que por ahí vamos. El Señor me los bendiga y que nos dé la fortaleza para seguir en la vida luchando. El mundo es de lucha, el tiempo es de lucha. El futuro es nuestro, dijo alguien. El momento es de lucha, pero de lucha constante, tratando de erradicar, quitar de nosotros todo pigmento de maldad que pueda hacer que el árbol se convierta en árbol malo y no demos buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Hermanos, levantemos nuestros corazones a Dios y sabiendo que permanecerá fiel a su alianza, como lo fue con Abraham y su descendencia, supliquémosle que muestre su presencia viva en medio de nosotros, en medio de nuestro mundo, y escuche cuanto con fe le suplicamos diciendo: bendícenos y escúchanos. Por el Papa, los obispos y los religiosos, para que Dios les conceda su espíritu y puedan cuidar con celo pastoral a su pueblo, roguemos al Señor. Por nuestros políticos y gobernantes, para que no traicionen a nuestro pueblo y promuevan la justicia, la concordia, la paz social y la erradicación de la pobreza, roguemos al Señor. Por nuestra diócesis, para que la catequesis promueva la transformación auténtica de las personas, forme íntegramente a los niños y a los jóvenes y ofrezca camino de verdad y libertad a los que viven en el pecado o la indiferencia, roguemos al Señor. Por los cristianos, para que viviendo nuestra fe seamos fieles a la alianza con Dios, nos comprometamos con los pobres y demos frutos de santidad a la Iglesia y al mundo, roguemos al Señor. Por las familias, para que eduquen a sus hijos en valores del Evangelio y para que de ellas surjan nuevas vocaciones a la vida consagrada, roguemos al Señor. Por los que festejamos nuestra fe en el Hijo de Dios,
para que su cuerpo y su sangre nos alimenten en el Espíritu y vivamos en la verdad, anunciando el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Padre de bondad, renueva los prodigios en medio de tu pueblo. Escucha nuestras súplicas y haz que seamos testigos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los difuntos y esperan por la salud. Sí. Esta Eucaristía la estamos ofreciendo por la salud de Bruni Díaz. ¿Qué dice aquí? Migretes Ramos. Y por la salud de José Luis Santiago. Y por los difuntos Ednita Rodríguez, Braulio García Jiménez, Andrés Nieves Ofarri y Nilda Ramos Rodríguez. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con gloria las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Ernita Rodríguez, Braulio García Jiménez, Andrés Nieves Ofarri y Nilda Ramos Rodríguez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. Padre. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una
Que la sangre de mi Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas El cuerpo de Cristo. y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo El cuerpo de recibirte Cristo. sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. El Te cuerpo de abrazo Cristo. como si ya hubieses venido. Señor, no soy El digno ni cuerpo de merezco Cristo. que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra cuerpo y de mi Cristo. alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo de El Cristo. cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma cuerpo de para la vida Cristo. eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas y santas noches. Protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Hermanos, no dejen de pasar por el gran bazar que tienen aquí nuestros hermanos los samaritanos, todo reducido de precio, ropa de adulto y de niños, artículos de cocina, juguetes y mucho más.